Por favor, ¿puedes decir su nombre y la fecha de hoy? Mi nombre es Manuel Cavaquián, hoy es 15 de julio del año 2024. Perfecto, gracias por hacer esa entrevista. Primero vamos a hablar de su historia ancestral. Por eso, ¿me puedes contar un poco sobre su familia antes del genocidio? Eh, la historia de mi familia es básicamente muy corta, lo que pudimos averiguar no solamente yo, sino mis padres, porque mis abuelos, los dos eran muy chicos cuando sucedió el genocidio. Mi abuelo era del pueblo de Zeitún, igual que mi abuela del lado de mi mamá. Cuando empezaron las masacres, el pueblo de Zeitún fue uno de los más afectados. De muy pocas personas se salvaron del pueblo de Zeitún. No ignoro por qué, pero muchos hay acá en Uruguay, descendientes del pueblo de Zeitún, y la historia de mi abuelo es muy triste, muy triste, porque mi abuelo calculamos, no hay una fecha exacta, pero calculamos que él tendría aproximadamente entre 5 y 6 años cuando pasó el genocidio. Entraron al pueblo de Zeitún y en todo ese problema que hubo, esa invasión, sacaban a la gente de sus casas, mataban de forma muy cruel a las personas, y mi abuelo, con 5 o 6 años, eh, dieron un hachazo en la cabeza, hacha de los árboles, quisieron cortarle la cabeza a mi abuelo con 5 o 6 años, y tuvo una marca toda la vida mi abuelo acá en la cabeza, y perdió mucha sangre y quedó entre los muertos, mi abuelo. Y mi abuelo no estaba muerto. Cuando vinieron los kurdos a robar de los cadáveres oro, dientes de oro, anillos, cosas de valor, una familia de kurdos se dio cuenta que mi abuelo vivía y lo tomaron como esclavo. Lo curaron según cuenta mi abuelo, con sebo, con grasa, ponían en la cabeza para cicatrizar y parar la sangre y esto. Lo curaron y mi abuelo, con el tiempo, de los 5 o 6 años que creemos nosotros, porque él faltaban sus dientes cuando fue el genocidio, de acá adelante, que los niños con 5 o 6 años pierden los dientes. Entonces mi abuelo de esa edad hasta los 12 años fue esclavo. Solo tenía una túnica, contaba él, y le daban pan para comer, pan duro que sobraba de la familia, y a veces comía pasto como las ovejas, era pastor mi abuelo, cuidaba cabras, ovejas. ¿Y cómo se escapó mi abuelo? Mi abuelo un día se escapó una cabra, una oveja del rebaño de él, y no pudo mi abuelo hacer que regresara el animal, y se asustó tanto, porque él creyó que cuando volvía al lugar lo iban a matar, porque tan mal lo trataban, que él dijo: yo me voy, con lo que tenía puesto. Y mi abuelo tenía un pozo donde guardaba pan duro, y fue al pozo, sacó ese pan y se escapó. Bueno, no sabemos qué pasó en el medio. Mi abuelo tampoco sabemos dónde estuvo esclavo, no sabemos qué parte de Armenia o Turquía o Imperio Otomano, no sabemos. Mi abuelo con 12 años toma un tren y va a Alepo, Siria. Y dan hospedaje a él en el orfanato de Karen Gepe, que era una mujer dinamarquesa, si no recuerdo mal, que tenía un orfanato para niños huérfanos del genocidio armenio. O sea, en el orfanato solo eran niños armenios que habían perdido sus familias, como mi abuelo. Pero ahí en orfanato daban solamente tiempo para quedarse hasta los 17 años. Después había que irse, porque venían más niños y no había lugar. Entonces, cuando mi abuelo cumple 17 años, hacen dos filas, una fila de hombres y una de mujeres. Y tenían que elegir pareja, enfrente había una mujer, un hombre. Y mi abuelo elige a mi abuela. Mi abuela
Aparentemente también era del pueblo de Zeitún. Nunca supimos nada, historia de mi abuela, nunca supimos nada, porque no hay nada, no hay documento, no hay, sus padres se murieron, sus hermanos se murieron, todos se murieron. Esta fundación de Carenguepe da 1 libra esterlina a cada matrimonio para que empiecen afuera su vida y una parcela de tierra para que cultiven. Todo eso habían enseñado en el orfanato. Mi abuela había aprendido a bordar, mi abuelo a cocinar, un montón de cosas para poder sobrevivir. Entonces en Alepo, con el tiempo, mi abuelo consigue un trabajo en el Barón Hotel, que todavía existe en la ciudad de Alepo. Con bombardeos y todo, igual quedó el hotel. Consiguió porque un amigo de él del orfanato, no sé, dijo, mirá, hay un puesto para cocinero. Mi abuelo dice, yo no sé hacer ni una papa, nada. Y dice, bueno, vení igual, porque acá te salvás. Bueno, entró mi abuelo como ayudante de cocina, pelaba papa, no sé qué hacía, contaba mi abuelo. Y con el tiempo, ¿por qué mi abuelo viene a Uruguay, de Alepo? La hermana de mi abuelo, que era del pueblo de Zeitún también, pero la hermana de mi abuelo era más grande. Cuando todo pasó, ella tenía más memoria. Quedó muy mal ella psicológicamente, cuando fue más grande, más tercera edad, 80, 90 años, muy mal, estaba muy paranoica, triste, porque se acordaba todo, venía todo a su cabeza. Y a través de las personas que iban y venían con barco a Europa, no sé cómo se enteró que mi abuelo estaba vivo. Entonces manda una carta con gente que va de acá para allá a mi abuelo. Ubican a mi abuelo, dan la carta y mi abuelo contesta la carta. Sí, soy yo, Abedí Sagatián, papá contesta todo. Entonces mi tía abuela que está acá dice, bueno, yo te pago el pasaje, vení a Montevideo a vivir con nosotros. Y mi abuelo dice, no, nosotros somos 4, yo no soy solo. Y todos los armenios de acá, Zeytuncí, juntaron plata y mandaron para allá, y mi abuelo vino con mi abuela y mis 2 tías mayores. Yo tengo, mi mamá son 6 hermanas. Entonces, 2 nacieron en Alepo, las 2 más grandes que viven, y 4 hermanas más, que una falleció ya hace 2 años, 3 años. Ellas nacieron acá, las 4 más chicas. Las 2 más grandes nacieron en Alepo. Vino mi abuelo para acá y bueno, puso almacén mi abuelo. Mi mamá a los 20 y pico de años se casó con mi papá. Yo nací en Argentina. Mi papá es argentino, nació en Argentina. Pero la historia de mi papá es un poco diferente porque los padres de mi papá eran del pueblo de Marash. Y según cuenta la historia, los armenios de Marash en el Imperio Otomano tenían más amistad con los turcos y se salvó más cantidad de gente por un montón de factores que los ignoro, pero se salvó más gente del pueblo de Marash. Entonces, mis abuelos son del pueblo de Marash, de mi papá, de mi mamá de Zeitún. Ellos llegaron a Argentina, nunca supe la historia de mis abuelos, no sé nada, nada de nada, porque mi abuelo siempre habló en turco. Y yo no es un idioma que no entiendo, y mi papá, que hablaba muy bien turco porque se comunicaba con mi abuelo en turco, nunca, nunca, nunca quiso que yo aprendiera turco, mi papá. Mi papá me mandó a colegio armenio. Yo fui a Parecorzagán de Buenos Aires, al Instituto Mari Manoukian. Ahí hice jardín primario, secundario y viaje de egresados a Armenia en 1992. Y en el año 2011 vine a vivir acá y yo conocí a mi esposa es armenia también. Hace muchos años la conocí a ella. Y bueno, me casé acá en Uruguay. Tengo 2 hijos. Yo sería segunda generación de gente que sobrevivió del genocidio. Primera generación es mi mamá, segunda generación, en mi familia soy yo. Tercera generación serían mis hijos. Mis hijos van a la escuela nercesiana acá, van a la escuela armenia.
Y yo toda la vida estuve muy vinculado a lo que es la armenidad, toda la vida, hasta hoy. Por ejemplo, cuando era joven, yo era deportista federado de Parecorzagán de Buenos Aires y competía deportivamente en básquetbol, en fútbol, también en voleibol, en los tres deportes. Era federado y competía con el nombre de Unión General Armenia de Beneficencia. Competíamos a nivel local, ahí en Capital Federal, en Argentina. Después acá ya vine más grande y ya no pude competir, pero lo que tenía Parecorzagán era que tenía Olimpiadas Sudamericanas, que hacíamos una vez en San Pablo, una vez en Córdoba, una vez en Montevideo. Ahí viajé mucho y después viajé mucho también con Olimpiadas Mundiales de Parecorzagán. Fui a Bulgaria, fui a Australia, fui a Francia, fui a Los Ángeles. Una vez vinimos acá también con el equipo de fútbol. Viajé mucho. Después también estuve muy involucrado siempre con la iglesia. Mi papá y mi mamá, mi papá falleció en el año 2002, una persona muy creyente, mi papá, muy creyente, y mi mamá también, y recibí esa educación. Y yo iba mucho a la iglesia Surpagop de Buenos Aires y también a Subcricolus Saborich, que es la catedral de Buenos Aires. Y acá cuando me casé, yo vi que Serpazán acá estaba muy solo, no tenía ayudante, no había Sargabac, no había Oklagán, no había nada. Me puse muy mal porque yo siempre, casi todos los domingos iba a la iglesia, prácticamente todos los domingos, y me puso muy mal esta situación, sobre todo cuando yo me casé. Y en el año 2013 yo dije a Serpazán si quería que yo lo ayudara. Y Serpazán me dice, pero vos tenés experiencia, ¿alguna vez subiste al altar? Le digo, no, pero podemos ver qué pasa, ver qué puedo hacer, porque yo es muy diferente estar abajo como creyente que estar arriba en el altar, nada que ver, es como ir a ver un partido de fútbol o jugar al fútbol adentro de la cancha, es nada que ver. Bueno, yo me puse muy nervioso los primeros domingos y ahora hace ya 11 años que estoy con Serpazán en la iglesia y lo ayudo los domingos. Ahora voy menos porque como tuve 2 hijos tengo menos tiempo disponible, me necesita mi familia, entonces no voy tanto como me gustaría, pero empecé a ayudar a Serpazán acá y después empecé también con casamientos, con bautismo y aparte de la misa de los domingos, también hicimos madag, hacemos cuando hay fiestas grandes de la iglesia, también hacemos bendición de las uvas, todo lo que es de la iglesia. Eso es algo que yo igual, si voy o si no voy a la iglesia, siempre en mi casa lo trato de educar a mis hijos también con esto. No, es algo que tengo muy adentro mío, es como el idioma armenio, no quiero que se aleje de mí, quiero siempre estar cerca. Y bueno, después acá mis hijos también van a Scout, a la agrupación Scout GAMC de Omenetmen, y vamos al Club Bramián también, que es de acá de Montevideo. Ellos hacen Scout y fútbol. Y yo hago fútbol, pero libre, con gente de mi edad. Y bueno, también voy a Parecorzagán de acá y cenas los miércoles, una vez por semana, el grupo senior que se llama, que es todo gente grande. Y esa es mi actividad más o menos acá en Uruguay. La mayoría, por no decir todo el mundo, son todos armenios mis amigos. La gran mayoría, el 90%, podemos decir. Un poco la historia es esa. Mi mamá se casó, es uruguaya, fue a vivir a Argentina y yo hice al revés. Me casé y vine a vivir a Uruguay. Sí. Tengo una pregunta. Primero, ¿sabes por qué tu tía abuela, ella
fui a dónde? ¿A Uruguay primero? ¿A Argentina? Ella vino acá primero, directamente acá vino. ¿Sabes Pero no, por qué? no sé cómo llegó, no sabemos cómo llegó. Mi abuela, mi tía abuela, no sabemos si participó o si formaba parte de un grupo de resistencia armenio. Y mi tía abuela, a los 17 años, con un grupo de guerrilleros armenios, volvió a Zeytún. Esa historia yo la sé porque mi abuelo me contó. Y fue tan feo lo que vio mi tía abuela, tan feo, vivió tan mal, que durante un año no habló. No pudo hablar, no podía hablar. Pero no lo que vio o lo que no vio. Perdió el habla, quedó muda, como una persona muda. Perdió el habla mi tía. Y ella nunca quiso contar lo que vio, pero nosotros sabemos que ella sufrió mucho porque, por ejemplo, un solo ejemplo voy a dar, porque hay mucha gente que seguro va a escuchar esto y son cosas muy feas, que seguramente ella pasó y no contó. Mi abuela, mi tía abuela, si vos apagabas un cigarrillo en su pie, ella no se daba cuenta, porque mi tía abuela fue esclava del Imperio Otomano y la mandaban descalza a poner vías de tren en el desierto, en la montaña, donde sea. Entonces, descalzo tenía que fabricar vías para el tren, poner los durmientes y los rieles, descalza. Entonces, ella murió como a los 95 años así, pero nunca sentía los pies. No podía caminar descalza arriba del fuego, no se enteraba. Mucho sufrió ella y hasta sus últimos días se murió pensando que los turcos la iban a venir a buscar a matar. Siempre lloraba mucho y decía, me van a venir a matar, me van a venir a matar, decía ella, hasta su último día que se murió. Eso me acuerdo muy bien. Nosotros éramos chicos, 10, 12 años más o menos yo tenía, y me acuerdo perfecto, mis primos, toda la familia nos acordamos, capaz que estábamos en una reunión familiar y ella salía corriendo a la calle y teníamos que salir atrás de ella. ¿Qué te pasa? Vienen los turcos, decía, vienen los turcos, nos van a matar, decía, por favor, corran todos, decía. Esas historias. Mi abuelo contó lo que pudo, que se acordaba, y bueno, nosotros, línea de árbol genealógico, ignoramos completamente. No hay partida de nacimiento, no hay nada que compruebe quiénes eran mi bisabuelo, por ejemplo, los padres de mis abuelos. No sé a qué se dedicaban, no sé si a dónde fueron, si los mataron ahí o si fueron a otro lado. Nunca supimos. De los cuatro abuelos, mis dos abuelos, mis dos abuelas, nunca supimos. Porque como ellos eran muy chicos, nunca supimos. Entonces se cortó ese árbol genealógico, nosotros no sabemos. Sí. Esto que yo te estoy contando es muy difícil que alguien acá en Uruguay lo entienda, porque Uruguay es un país que tiene 200 años de historia desde su independencia. Todo el mundo acá sabe de dónde vino su abuelo, su tatarabuelo, si vino de Italia, de España, qué hacía, qué no hacía. Y cuando nosotros decimos no sé, nos miran como no entienden. No entienden. ¿Cómo no sabes? No sé. Porque no hay historia de mi familia. Mataron a todo el mundo. No quedó nadie. El único que quedó es el que se salvó, que fue esclavo de kurdos y volvió y se pudo escapar a Brasil, a Argentina, a Chile, acá a Uruguay, a Europa, donde sea. Pasa en muchas familias, que no hay historia familiar, no hay. No tenemos. Esa pregunta que tengo, no tengo la palabra correcta, pero voy a tratar. Esa trama, esa se llama, piensa que pasa a cada generación esa trama que comparte esa... Yo, a lo largo de los años, estudié mucho este tema. Y en el Imperio Otomano, cuando planificaron todo esto, ellos ya sabían que en la tercera generación se cortaba todo. Se corta el reclamo,
se corta la memoria, se corta el idioma, se corta la costumbre, se corta todo. Y yo tengo 50 años. Y yo tengo que decir que ellos tienen razón. Que en la tercera generación se corta todo. Capaz que no 100%, pero entre 50 y 100% se corta. Me duele mucho decir esto, reconocerlo, porque nosotros como padres no queremos transmitir a nuestros hijos nuestro sufrimiento. Yo 50 años tengo y no hay un día que no me levanto a la mañana y me voy a dormir a la noche y no hay un día que no me acuerdo lo que mi abuelo me contó. Yo es un peso muy fuerte que llevo en mi espalda. Por eso me aferro mucho a la iglesia. Yo creo que los armenios como pueblo cometimos muchos errores. Y un error muy grande que cometió el armenio como etnia, como pueblo, fue alejarse de la iglesia. Para mí. Yo puedo estar equivocado o no. Yo trabajo en un programa de radio acá en Uruguay que se llama Audición Armenia Gomidas hace 10 años. Y estudié la historia de la iglesia armenia durante 6 años. Todos los días estudié del siglo IV en adelante. Cuanto más el pueblo armenio se alejó de la iglesia, peor le fue. Más se achicó. Y esto se puede comprobar, lo que estoy diciendo, con el actual gobierno de Armenia, que lo primero que quiere hacer es cortar el vínculo con la iglesia. El gobierno actual de Armenia, esto lo puede verificar cualquier persona del mundo que esté viendo esto, va a quitar de la currícula de estudiantes de Armenia la materia historia de la iglesia armenia. Lo va a sacar de... Los niños no van a estudiar más esa materia. Y él dijo, el primer ministro actual de Armenia, que sus intereses, supongamos que él representa al pueblo armenio, son opuestos a los de la iglesia. Entonces, a él no le interesa la iglesia, pero yo no voy con iglesia como religión. Yo doy un paso más. Yo voy con iglesia como institución. La iglesia mantiene la cultura, mantiene el idioma, mantiene la comida, mantiene las costumbres, mantiene los vínculos entre los armenios, la sociabilidad. Cuando vos vas a la iglesia armenia, sabés en cualquier parte del mundo quién se murió, quién nació, a quién bautizaron, quién se casó, quién no tiene trabajo, quién tiene trabajo, a quién le va bien, a quién le va mal, dónde vive cada uno, dónde hay más armenios en un barrio, dónde no hay. Todo eso en la iglesia. Estoy hablando aparte de la religión. Aparte de la religión. Es para mí la única institución que agrupa a los armenios sin intereses, como puede ser un partido político, una institución, un club, otra cosa. La iglesia no, porque de todos los clubes van al mismo lugar que la iglesia, de todas las escuelas van al mismo lugar que la iglesia. La iglesia junta, no separa, junta. Esa es mi visión. Yo puedo estar equivocado, pero yo vi durante 50 años que todas las familias, cuanto más se alejan de la iglesia, se alejan de la armenidad y se alejan de los valores de la iglesia. Esa es mi humilde opinión. Esa es mi opinión. Sí. No digo que es lo más importante. Pero es un factor muy importante dentro de una comunidad armenia de la diáspora.
En la diáspora viven 12 millones de armenios. Y en Armenia hay menos de 3 millones. Y cada vez hay menos en Armenia. Esa es mi humilde opinión con los conocimientos que yo pude estudiar de nuestra iglesia, de nuestra Armenia que conocemos, es lo que yo pude estudiar. Me duele mucho, a mí me duele mucho que el gobierno de Armenia diga públicamente que está en contra de la iglesia, porque eso fortalece al enemigo y da razón al enemigo de que en la tercera generación se corta todo. Ayuda, porque el enemigo, cuando ve que vos tenés problemas dentro de tu casa, dentro de tu familia, es feliz el enemigo. Sin hacerte nada, el enemigo es feliz. Sabe que vos tenés problemas adentro de tu casa y ya el enemigo es feliz. Ganó sin pelear. Ganó sin pelear. Y el armenio toda la vida dio pelea. Armenio es fuerte, es una raza fuerte, una etnia fuerte. ¿Por qué no va a pelear el armenio? Por su armenidad. Tiene que pelear. Nosotros todos tenemos que pelear. Cada uno desde su lugar. Yo en la radio, en la iglesia, mis hijos en la escuela, en el club, en scout, donde sea. Cada uno tiene que pelear. Pero no es pelear con arma, con revólver. No, no. Mantener la armenidad. Mantener la armenidad es el fracaso más grande del enemigo. Más grande. Enloquecen. Nuestros enemigos, cuando ven que los armenios son exitosos en la diáspora, en cualquier cosa, en deporte, en industria, en ciencia, en ajedrez, en lo que sea, enloquecen. Enloquecen. Porque no pueden creer que un pueblo que ellos quisieron hacer ceniza sigue triunfando. ¿Cómo puede ser? Pasaron más de 100 años y los armenios siguen siendo un pueblo culto, un pueblo inteligente, que da personas importantes al mundo. ¿Cómo puede ser? Si nosotros quisimos eliminar. Inclusive ahora, con la última guerra de Artsaj, 120.000 personas sacaron de su casa. Están destruyendo lo primero que destruyen, monasterios, escuelas. Tienen que borrar todo como hace 100 años, quieren hacer igual, como en Najicheván más de 1000 hachkar rompieron con martillo. No pueden, no pueden, porque cuando hagan un agujero en el piso va a salir algo armenio. Cuando ese agujero saquen y hagan en otro lado, otra cosa armenia va a salir. No pueden. 92 millones de personas son Turquía y Azerbaiyán. Y los armenios, 120.000 personas, aguantaron 44 días una guerra horrible. Y 8 países se juntaron para ganar la guerra de Artsaj. 8 países. Pakistán, Bielorrusia, Ucrania, que vendió fósforo blanco. Rusia vendió armamento, Israel vendió armamento, Azerbaiyán, Turquía, ISIS, que los turcos dijeron, el presidente de Turquía dijo, no invento yo, mandaron el ejército de ISIS para tratar de conquistar Artsaj. 120.000 personas. Es fuerte el armenio y nosotros no podemos permitir que esa fuerza baje. Esa fuerza tiene que subir. No sé cómo. Yo no soy una persona preparada para tener herramientas para poder a todas las personas que conozco tratar de convencer de que no baje la fuerza esa. Pero no puede bajar. Porque si no el enemigo, como dijo, en la tercera generación se corta todo. Ya pasó la tercera generación y no se cortó. Y no se cortó. Yo en la iglesia, en los caros, escuché muchos diferentes serpazán de diferentes partes del mundo. Tuve la suerte que estuve en Antilias, en Líbano, estuve en Armenia, acá en la iglesia en Buenos Aires. Y serpazán, todos, dicen siempre lo mismo.
Nosotros existimos hace 4500 años. Nunca vamos a dejar de existir. Nunca. Acá en la radio tenemos un fragmento muy chiquitito de Charles Aznavour hablando en armenio, idioma armenio, y le dice a un periodista, una profecía de Nostradamus, Charles Aznavour, después te lo voy a compartir. Y Charles Aznavour le dice al periodista, ¿usted sabe qué dijo Nostradamus? No, dice el periodista. Dice, los últimos habitantes de la tierra van a ser armenios, dijo. Hay que creer. Bet que Abadank, dijo. Charles Aznavour. Yo creo como Charles Aznavour. Yo me sumo a él. Ese es el mensaje. Sí. Yo soy muy feliz siendo armenio. Muy feliz. Siento mucho orgullo. Mucho. Mucho orgullo. Por mi abuelo, por mis padres, por mis hijos, por mis amigos. Mucho orgullo. Mucho orgullo. Es muy lindo caminar por la calle y decir que soy armenio. A mí me preguntan, ¿pero vos qué sos? Soy armenio, digo yo. Pero ¿vos naciste en Armenia? Me dicen. No, yo nací en Argentina, pero entonces no sos armenio, sos argentino. No, yo soy armenio. Toda mi vida dije, y me voy a morir, y voy a decir, soy armenio, siempre. Soy muy orgulloso de decir. Tengo 2 apellidos armenios. Mi esposa tiene 2 apellidos armenios. Y mis hijos tienen 4 apellidos armenios. Muy orgulloso soy de decir soy armenio. Y cuando voy por el mundo, gracias a Dios que yo pude viajar, conozco 34 países yo de todo el mundo. A donde fui yo dije, ¿de dónde viene usted? De Argentina. ¿Y usted qué es? Soy armenio. Y miran, ¿y qué armenio sos? Yo soy armenio. Y hablo en armenio, y voy a la iglesia armenia, y como comida armenia. Armenio. Punto. Yo nací en Argentina, pero soy armenio. Vivo en Uruguay, pero soy armenio. Yo soy armenio. Mis hijos son armenios. Mis hijos son armenios. Nacieron acá, pero son armenios. Yo pienso así. Por eso el mensaje para mí que da Aznavour, que era muy armenio, muy armenio. Nosotros, después del diluvio universal, el arca de Noé, Monte Ararat. Monte Ararat, siempre armenio, siempre. Está en el escudo de la nación, de la República de Armenia. Es como Jacob Serpazán acá me dijo un día, aunque la luna esté en la bandera de los turcos, no es de los turcos. Pero el monte Ararat está en la bandera de los armenios y es de los armenios. Es muy lindo ejemplo ese. Sí. No tenemos adentro de Armenia el monte Ararat, pero es armenio. Y ellos saben que es armenio. Y todo el mundo sabe. Porque cuando hablan del arca de Noé, dicen Armenia. No dice nadie Turquía. Eso es también ganar al enemigo. Eso es también ganar. Y van a cerrar radios como hicieron el semana pasada que dimos la noticia acá en Turquía porque hablan del genocidio armenio y van a seguir haciendo todo lo que necesiten hacer para tapar a los armenios, pero nunca van a poder. Nunca van a poder. Porque el enemigo destruye y el armenio construye. Siempre. Si derrumban un edificio, el armenio lo hace mejor. Si derrumban una iglesia, el armenio lo hace más lindo, mejor. Siempre va a ser así. Todo lo que ellos destruyen, nosotros construimos. El enemigo nuestro no es famoso en el mundo y en la historia de la humanidad por hacer grandes cosas. No. Todos los que hicieron grandes cosas dentro del Imperio Otomano no son turcos. Son de otro lado. Por ejemplo, los hermanos Balián, arquitectos.
que construyeron mucho en Estambul. Por ejemplo, ellos dicen que son construcciones del Imperio Otomano, pero no dicen quién construyó. No dicen. Y cada vez nosotros vamos a ser mejores. Y ellos, problema de ellos. Sí. Iba a decir cualquier cosa, pero problema de ellos. Ellos saben. Ellos saben. Ellos saben, nosotros también sabemos. Ellos saben. Cuando una persona no tiene razón, en una conversación grita más para no dejar hablar a la otra persona. Pero gritar no quiere decir tener razón. Acá pasa lo mismo. Cuando ellos más quieren tapar, más razón nos están dando a nosotros. Pero Armenia siempre estuvo solo en la historia. Siempre. Lo dijo Jeremiah Nairik, finales del siglo XIX. Nosotros dependemos de nosotros. No podemos buscar ningún defensor en ninguna parte del mundo. Ninguna potencia nos va a venir a ayudar. Nadie. Ninguna potencia. Tenemos que hacernos fuertes. Y hoy en Armenia no somos fuertes. Yo no comparto muchas cosas de este gobierno de Armenia. Tampoco compartía con los anteriores. Pero que nosotros teníamos muchas esperanzas de la diáspora de que iba a cambiar todo, no nos gusta, por lo menos los lugares que yo voy, las cosas que están pasando en Armenia. No nos gusta. Conceder territorio con la firma de una persona no me gusta, a mí no me gusta, no me parece. Cortar el vínculo con la iglesia, modificar el sistema de educación, yo no comparto. Yo no vivo en Armenia. Por eso respeto lo que ellos eligieron. Yo no vivo. Mis hijos no van a ir nunca a la guerra. Y los hijos de ellos fueron siempre. Ese es muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Es un tema muy largo. Es muy difícil perder un hijo en la guerra por tu país. Muy difícil. No me gustaría que pase nunca más a ningún armenio del mundo. Nunca más. Nunca más. Alguna solución hay que encontrar. Yo no sé si es esta, regalar territorio, no sé cuál es la solución, no lo tengo. No tengo la preparación para decir hay que hacer esto, hay que hacer el otro. No tengo. Y vivo a 16.000 kilómetros de Armenia. Fui 2 veces nada más. Es muy difícil. Yo fui en 1992, no había agua, no había electricidad, no había transporte, no había nafta, no había comida, no había agua, bebida, no había nada. Armenia recién estaba independizado, hacía un año. Soldados por todos lados, porque estaba la guerra de Artsaj, la primera guerra del 92. Muy difícil situación. Volví en el año 2011, Armenia, nada que ver. Ni en Europa yo vi las cosas que vi en Yerevan. Ni en Europa. Ni en Europa. Pero nunca imaginé que iba a pasar lo que pasó en el año 2020. Jamás en mi vida, nunca. Nunca. Y lamentablemente acá en la radio llegó mucha información, sigue llegando todos los días. Es muy difícil la situación. Muy. Quiero decir que soy muy pesimista con respecto al futuro de Armenia. Yo soy muy pesimista. Por eso la fuerza de la armenidad no puede bajar. No puede bajar. No puede. Esa es mi opinión. No sé qué te puedo ayudar más. Tengo tantas preguntas.
es difícil porque hablas muy bien y yo para responder, primero solo quiero decir que todo lo que estás diciendo bien fuerte me encanta porque tengo ese pensamiento, pero yo no puedo buscar la palabra para decir. Por eso muchísimas gracias por compartir todo eso. Em, para hablar más de religión, un poquito. ¿Cuáles son los pilares, piensa, que son más fuertes de la iglesia armenia? Como pilares, ¿cómo se dice? ¿Valores? Valores. Solidaridad. Ayudar al que necesita. Es muy importante, sobre todo entre armenios. Siempre hay que ayudar a todo el mundo que necesite. Pero yo pongo a armenio adelante, porque voy a la iglesia armenia, no voy a la otra iglesia, o cada uno sabe a quién tiene que ayudar. Yo en mi vida ayudé a todo el mundo que pude con lo que pude, no armenio exclusivamente, pero ese valor de solidaridad parte de la iglesia. No mentir, no robar, no engañar, no hablar mal, no hablar mal de personas. No importa armenio o no armenio. No hablar mal de las personas a su espalda. Si vos tenés que decir algo, lo decís en su cara, no atrás de la espalda. Con puñal en la espalda no vas a ningún lado. Porque ese puñal que vos estás clavando a la persona, te estás clavando a vos. Porque el que te escucha hablar mal de otra persona, ya tiene una imagen mala de vos. Y eso, todo viene de valores de la iglesia. No, el que dice que viene de la familia, no, de la iglesia. Todos los domingos hay caros. Caros es mensaje. Y en los mensajes están los valores que tenemos que tener los armenios como cristianos. Cristianos armenios. Por eso somos el primer pueblo cristiano del mundo. Antes del año 301. Antes del año 301. Estoy hablando de la época del rey Abkar de Armenia, en el año 32, 34, cuando Jesús estaba vivo. El rey Abkar invitó a Jesús a vivir a Armenia. El rey Abkar, en el año 32, invitó a Jesús a vivir a Armenia para que no lo crucifiquen. Jesús dijo no, no es mi misión. Y mandó a San Judas Tadeo, subtatios Araquial, al apóstol San Judas Tadeo. Esa historia la tiene que conocer los armenios, y pocos armenios saben que los armenios son cristianos antes del año 301, 300 años antes, cuando Jesús estaba vivo, y ya había armenios en Jerusalén. En el año 30, cuando Cristo estaba vivo. Hubo siempre armenios en Jerusalén por el comercio. Siempre hubo armenios. Desde antes de Cristo hubo armenios en Jerusalén. Por eso, hoy, la cuarta parte de la ciudad vieja de Jerusalén es de los armenios. Sí. Y están siendo muy presionados los cristianos en Jerusalén en este momento. No solo los armenios, los cristianos. Los cristianos quieren poner impuesto, mandan a la policía, hacen actos de vandalismo, persiguen a las personas, le pegan a las personas en la calle, los escupen, les tiran piedras. Molestamos los cristianos. Molestamos. Pero el cristiano no va a tirarte piedras. No te escupe el cristiano. Buen cristiano. Volvemos a la iglesia armenia. Si tenés con vos este valor, no vas a escupir, no vas a tirar piedra. ¿Cómo vas a solucionar? No sé. Pero yo, rebajarme a esto, no. No, yo no. Yo aprendí como cristiano que eso está mal. En no tener valor. Yo siempre, la iglesia armenia para mí es como una columna vertebral. Es un lugar donde todo el mundo tiene refugio.
todo el mundo. El más pobre que no tiene para comer y el que es multimillonario. Cuando pasa la puerta de la iglesia es igual. Cuando sale no, pero adentro de la iglesia todo el mundo es igual. El más pobre se sienta en la primera fila y el más rico donde encuentra lugar. Es así, todos somos iguales. Tiene que ser así. Cuando se cierra la puerta de la iglesia y salís es otra cosa. El mundo cambia, pero depende de vos que cambie o no. Vos podés seguir siendo como adentro de la iglesia o cambiar. Pero el que lo lleva adentro es muy difícil que cambie. Es muy difícil no ser afuera de la iglesia como adentro. Es muy difícil, porque te sentirías mal, te estarías traicionando a vos mismo. Yo pienso así. A veces tengo mucho problema con las personas porque yo soy muy frontal, no me gusta hablar por atrás. Entonces, si tengo un problema, vengo a esta persona, escúchame, sentate ahí, ¿qué problema? ¿Cómo solucionamos? A ver, ¿cómo solucionamos? ¿Cómo? Yo no te caigo bien, vos no me caes bien, ¿cómo solucionamos? Estamos en un ámbito de armenios. No podemos dar esta imagen de pelea. No te gusta, no es obligación que yo te caiga bien, pero con respeto. Hola, chao, punto, ya está. Con respeto. Y eso en Armenia no pasa. Ahora hay mucha manifestación, la policía pega a los armenios, se ven cosas ahora que no se vieron nunca en Armenia. Y yo digo, ¿qué dicen nuestros enemigos que miran la televisión y miran esto? Así están. Así están. Y ellos no hicieron nada. Salió gratis. Hay que poner espalda con espalda, siempre. Armenio, espalda con espalda. Y los problemas, así. Cerramos la puerta adentro de la habitación. ¿Qué pasa? ¿Qué problema hay? Solucionamos. Nadie tiene que enterarse que estamos mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces el de afuera va a decir, se llevan bien, fracasamos, tenemos que hacer algo para que se peleen. Y si siempre hacen y nunca obtienen lo que ellos quieren, van a estar siempre mal. Y el armenio va a estar fuerte, siempre. Eso es muy difícil que pase, pero puede pasar. Es muy difícil, pero puede pasar. Muchos me dicen, vos siempre estás a favor de la iglesia, pero lo que yo digo siempre, no miren chiquito, solo religión. No miren chiquito, Virgen María, Cristo, Espíritu Santo. No, mirá grande, grande mirá. El abecedario armenio, ¿quién lo creó? Sacerdote, Mesron Mashdod, en el año 356. Santo armenio, ¿quién es? Vartan Mamigonian, año 451. Mantuvo a Armenia vivo. Mantuvo a Armenia vivo, año 451. Eso lo van a sacar de la escuela de Armenia. No lo van a enseñar más. Toda la parte de astros, sacerdotes armenios. Historia armenia. Todos sacerdotes armenios. Yo pienso así. Puede estar equivocado, ¿eh? Seguramente hay gente que sabe más que yo y puede decir, no, vos tenés una visión sesgada. Puede ser, pero no es mentira lo que estoy contando. Es real. Krikor Naregatsi, que está reconocido por la Iglesia Católica, con doctorado. Un montón de ejemplos hay. Gomidas Vartabet. La música que escuchamos ahora, armenia tradicional, todo ese trabajo lo rescató Gomidas Vartabet.
¿Cómo se llama este programa? Audición Comidas, en homenaje a Comidas Bartabet. Hay un montón de ejemplos para dar. Yo guardo esos ejemplos en mi corazón, lo guardo, porque son ejemplos muy fuertes para mí. Hay que imitar eso, hay que guardar y aprender. La historia armenia es impresionante, la historia de Armenia es impresionante. Yo no sé en el mundo qué pueblo puede tener la historia que tiene el pueblo armenio, yo no sé. No sé. ¿Quién puede tener orgullo de contar su historia? Es impresionante. Muy impresionante. Desde antes de Cristo. Las dinastías que forman el escudo de Armenia, las 4 dinastías, es impresionante. Impresionante. Armenia en el siglo X, era el país de Asia Menor, Medio Oriente, más ilustrado de la época. Todos iban a estudiar Armenia. Iban a estudiar a Armenia. ¿Qué hizo nuestro enemigo cuando nos ganó? Borrar todo esto, que no exista más. Pero por eso digo, tenemos obligación nosotros de que nuestra fuerza armenidad no baje. No podemos permitir. No podemos permitir. Como sea. No sé cómo. Como sea. Como sea. ¿Cómo puedes explicar la armenidad? Para mí es un conjunto muy grande de cosas. Y la armenidad es algo que para mí no se puede generar y que una persona lo tenga con el tiempo. O tenés o no tenés. No hay en el medio nada. O sos armenio o no sos. Tener Yan en el apellido no es ser armenio. No es ser armenio. Yo conozco muchos armenios acá que tienen Yan en su apellido, acá en Uruguay. Y ellos mismos no se sienten armenios. No dicen a nadie soy armenio. Pasa mucho. Me pasó mucho en que me llamó mucho la atención en Bulgaria y en Los Ángeles. Que los armenios, mirad qué ejemplos estoy dando, qué distancia hay entre los países. En Bulgaria y en Los Ángeles, los armenios que se fueron de Armenia querían ser más locales que los propios locales. Los armenios de Armenia, cuando yo les hablaba en armenio, me contestaban en inglés. Y yo digo, ¿por qué no me contestas en armenio si te estoy hablando en armenio? Y me contestaban con un inglés muy inglés. Muy inglés. ¿Está bien? Y yo digo, ¿pero qué te da vergüenza ser armenio? Entonces, ¿tenés armenios de Armenia? ¿Tenés o no tenés? Este es un sentimiento muy fuerte. Es como cualquier persona. ¿Lo querés o no lo querés? En el medio no hay nada. ¿Lo querés o no lo querés? No hay nada en el medio. Para mí. ¿Quién dice soy un poco armenio? Soy un poco armenio. Nadie dice. Soy armenio. Si no es armenio no dice nada. No dice nada. Mantiene oculto. Puede venir alguien y decir, tenés apellido con Yan, sos armenio. Sí, soy armenio, dicen. Y ahí terminó. Hay un monólogo de Bae Berberian, que a mí me gusta mucho, me hace reír mucho, que él cuenta en su monólogo que, por ejemplo, en Estados Unidos te cruzas con un vecino y dice, ¿cómo te llamás?
Mike, Mike, nombre común, terminó ahí la conversación, ya está, Mike ya se saludan, se van, terminó. Pero si tu vecino te pregunta, hola, ¿cómo te llamas? Azadur. La conversación empieza ahí, no termina. Empieza la conversación y vos vas a decir Azadur, esto, el otro. Vas a empezar a contar la comida, la iglesia, el club, vas a contar todo. Vas a querer llenar a esta persona que conoces de armenida, que conozca. Pero el otro, hay también otro que dice Azadur y dice, ya está, terminó ahí la conversación. El armenio que yo digo es el que dice Baeber Berian. Empieza una historia cuando una persona que no te conoce y vos decís soy armenio, empezás a querer contar tu historia. Ese es armenio, para mí. No hace falta ir a la iglesia, no hace falta ir a la escuela, es importante, pero no indispensable. Es importante, pero no indispensable, para mí. Para mí. Después que me casé y nacieron mis hijos, puede pasar un mes, 2 meses que no voy a la iglesia porque no puedo por un montón de cosas y tengo que atender a mi familia. Y yo me pongo muy mal, me angustio mucho cuando no voy a la iglesia, siento que me falta algo. Cuando pasa el domingo, la hora de la misa, el Badarak, me falta algo. Y toda la semana me faltó algo, hay un vacío, me falta. Todos los domingos que no voy me pasa lo mismo. Y un día le conté a Jacob Serpazán acá y me dijo, mira Manuel, me dice, la iglesia no se va a ningún lado, siempre va a estar acá. Y la puerta siempre va a estar abierta para que vos vengas. Primero tu familia, primero la familia. La iglesia te va a estar esperando. Acá es tu casa, me dijo Jacob Serpazán. Y eso a mí me quedó muy marcado y me dio mucha tranquilidad. Pero al mismo tiempo me angustio porque somos muy pocos acá y como que no hubo una preparación religiosa en los jóvenes para que ayuden a Serpazán cuando yo no estoy. O Ayot Sargabak, otro que es ayudante de Serpazán. Somos dos. Y él también tiene mellizos, chicos, chiquitos de edad. Entonces nos reclama nuestra familia también. Entonces perdimos un poco ese todos los domingos. Pero tratamos de ir la mayoría de las veces. Es muy lindo cuando uno abre la puerta de la iglesia en la mañana y siente el olor a incienso, ya cambia todo el cuerpo. La cabeza cambia todo. Todo, todo, todo. Cambia todo. Cada uno lleva como puede su armenidad. Yo hago un esfuerzo muy grande. No sacrificio. No hay que mezclar sacrificio con esfuerzo. Sacrificio es cuando tú haces algo que no querés, que no te gusta, y a pesar de que no te gusta y no querés, lo haces igual. Eso es un sacrificio. Esfuerzo es otra cosa. Duermo menos, voy un poco más cansado. Eso es esfuerzo. Yo me esfuerzo. Para mí no es sacrificio. Para mí ser armenio, mantener armenio, ningún sacrificio. Esfuerzo, sacrificio no. Otros países del mundo que fui, el Líbano por ejemplo, me preguntaban por qué entre ustedes hablan en español y no hablan armenio. Se enojaban, muy mal se enojaban. Y no supimos explicar. Y tienen razón. Dice, si son armenios, hablen en armenio entre ustedes. Cuando van a Argentina, hablen en español, pero si son armenios ustedes, hablen en armenio. Tienen razón. Tienen razón. Ellos hablan en armenio entre ellos y después hablan árabe en la calle con la gente. Por ejemplo, en Siria es igual. Y somos todos armenios, ellos y nosotros.
Ellos no son más armenios que nosotros. Los armenios de Armenia no son más armenios que nosotros. Yo pienso así. Somos todos. Cada uno, como fue quedando después del genocidio, su familia mantuvo como pudo. Ahora, el que no siente, no mantuvo. El que no siente, no siente. No se puede imponer algo a una persona dentro de su cabeza, su corazón. Es imposible. Porque corto o largo tiempo, ese vínculo se corta. Porque la persona no lo siente. No podés imponer. O siente o no siente. El que siente va a llevar lo que vos dijiste de armenidad. El que no siente, lamentablemente, se lo pierde. Él se lo pierde. ¿Hay algo más que te gustaría compartir? Solamente que las personas que estén viendo o escuchando, pedirles a todos que se mantengan armenios, los que tienen este sentimiento. Algunos tenemos más, otros tenemos menos, pero el que tiene menos, que haga ese esfuerzo que yo dije. Vale la pena. Vale la pena. No es lo mismo ser armenio que no ser armenio. No es lo mismo. A mí me da un orgullo muy grande, muy grande. Me da una felicidad muy grande. A pesar de todo lo que pasa en nuestro pueblo, de todo lo que pasó, lo que pasa y lo que va a pasar. Pero como pueblo nosotros tenemos que estar unidos. Todos, de Armenia y de la diáspora. Los 3 millones de Armenia y 12 millones de la diáspora. Es mucha gente. Y si vos juntás muchas voluntades, es muy difícil romper. Pero si hay pocas voluntades, es más fácil romper. Entonces, yo lo único que... Mi deseo es ese, que el que se siente un poco armenio siempre lo guarde. Con lo que sea, con la comida, con una palabra, con una costumbre, Pascuas, no sé, Navidad de nosotros, 6 de enero, un club, lo que sea. Tener una banderita en algún lado, siempre. Algo, un gesto que diga, este es armenio. El que lo vea a esa persona diga, este es armenio. A mí me gusta mucho cuando me dicen armenio. Me gusta mucho. Cuando gente del lugar donde yo vivo, que no son armenios, que digan él es armenio, eso a mí me gusta mucho. Me siento muy orgulloso. Me lo gané. Me lo gané. Ese orgullo quiero que tengan todos en el mundo. Todos. Perfecto. Muchísimas gracias por hablar con nosotros.